Es claro que si el país sigue por el camino que va, no solo nos resolverá los problemas básicos, sino que creará problemas cada vez más ingentes, más complicados, más difíciles de solucionar. Estamos en una situación en que el cambio se plantea prácticamente como algo inevitable si es que queremos que el país avance en la resolución de sus problemas. Tenemos, para empezar, un gravísimo problema en el orden ético-político, es decir, un deterioro ético y moral del país tremendo, expresado en una corrupción que está destruyendo prácticamente el tejido social del país, ¿no? Que está haciendo imposible encontrar salida a los problemas. Eso hay que resolverlo, y esto requiere cambios fundamentales en otros terrenos que acompañan al combate a la corrupción, que es obtener realmente de nuevo un crecimiento económico suficiente para que el país esté en condiciones de hacer frente a sus necesidades. Hemos pasado por más de 3 décadas de un modelo que no ha podido ir más allá de un 2%, un porcentaje muy mediocre de crecimiento. Finalmente habría que señalar en el plano ético propiamente dicho que la cuestión del cambio resulta fundamental porque éticamente es inaceptable plantearle a la gente que se espera indefinidamente al cambio socioeconómico y político en el país. Es decir, el sufrimiento de la gente, el sufrimiento de una sola persona es inaceptable. Es un sufrimiento infinito por las carencias, por las necesidades, por las dificultades para sobrevivir, la carencia de empleo, la carencia de opciones. Todo esto plantea entonces éticamente la necesidad de lo antes posible promover los cambios en el país. Así pues, se puede empezar a resumir entonces la cuestión en términos de que lo que se avecina, es decir, el proceso electoral, como opción y como oportunidad, se plantea como una gran disyuntiva, cambio o continuidad. Y para México sería verdaderamente un suicidio socioeconómico y político continuar por la misma ruta. Necesitamos un cambio fundamental, un cambio de régimen que implica transformaciones para beneficiar a las mayorías que han estado excluidas. Admitido que el país no puede sino avanzar por el camino del cambio, la pregunta entonces es ¿por qué Morena sería la opción para encabezar la transformación? Y la respuesta se puede plantear en varios niveles. En primer lugar, ¿qué condiciones se ofrecen en este momento? Tenemos diversas opciones, diversas propuestas de país, y realmente de las propuestas que están sobre la mesa electoral en este caso, solo la propuesta de Morena, a mi juicio, plantea realmente un modelo de país que implica transformaciones, que implica cambio. Las otras propuestas son básicamente propuestas de continuidad. ¿El cambio que se propone es transformador? Ese es un debate que ha estado planteando la derecha en México, al sostener que la propuesta de transformación, el proyecto alternativo de nación que propone Morena, es una especie de regreso al pasado. Y curiosamente, a un punto del pasado del PRI. ¿Cuál es el truco? El truco es cualquier proyecto que intente rebasarme como PRI, es un retorno a mí mismo. Con esto han estado actuando. En términos políticos, la compañera Tatiana Cloutier lo ha planteado muy bien cuando los panistas dicen las medidas contra las posibles corrupciones de dirigentes del PAN son la rendición de la práctica de Venezuela. La compañera Tatiana ha dicho, para el PAN todo lo que no es PAN es Venezuela.
Pues para el PRI, todo lo que no es PRI es retorno al propio PRI en una etapa histórica anterior. Es una cosa muy curiosa. Un proyecto que es muy transformador, muy innovador, se plantea como un proyecto que supuestamente llevaría al país hacia la etapa de principios de los 70 del PRI, a un PRI anterior. Es evidente que aquí hay una mala interpretación, interesada además respecto del grado transformador del proyecto. Lo que se puede entonces enfatizar para concluir es que si uno examina con detalle y en términos comparativos los proyectos propuestos a raíz de este proceso electoral, el único proyecto, el proyecto alternativo de nación de Morena, es el que propone realmente cambios que implican que el país avance hacia adelante en el campo del proceso económico, educativo, social, cultural, etc. Se trata de un proyecto transformador en un sentido muy profundo, pero al mismo tiempo un proyecto que equilibraría el proceso nacional, estableciendo condiciones de estabilidad, de equilibrio entre sectores y en relación con el mundo.